La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado y me acompaña mi esposa Minerva Vázquez. Le damos un cordial saludo a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan a través de las ondas radiales y a través de internet. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén, que así sea. Mis queridos hermanos, hoy tenemos un tema que es pero bien importante, y este tema lo vamos a estar presentando en varias partes. Así que hoy va la primera parte del tema, el verdadero profeta de Dios. Así que antes de entrar en tema, vamos a pedirle a Minerva que nos lleve al trono de la gracia para entrar en tema con la autoridad del cielo. Oramos. Padre eterno, Padre bueno, alabado y exaltado sea tu santo y bendito nombre en esta hora. Padre Santo, le damos gracias porque nos permitió llegar hasta aquí. Gracias por su cuidado y su protección. Gracias Amén. Por enviarnos a sus santos ángeles para que nos escoltaran hasta este lugar, Señor. Sí, Padre. Le pedimos una bendición muy especial para este programa, que Amén. Permita, Padre, que pueda tocar los corazones de cada radio oyente, que ellos puedan discernir tu palabra, Padre, que tú le puedas dar entendimiento y sobre todo, Señor, que ellos puedan tomar la decisión correcta de alabar y glorificar tu nombre en espíritu y en verdad. Amén. Te pedimos, Padre, también por unas hermanitas, Señor, que cumplieron años tanto ayer como hoy. Tanto la madre como hijas, a Ivonne y a Mildred, que el Señor las bendiga grandemente, que dirija a sus padres y sobre todo que le dé doble porción de tu espíritu, Señor. Amén. Bendice lo que vayamos a hacer en esta mañana, que no sean nuestras palabras, sino tu palabra. Sé también con las peticiones que se ponen en las redes sociales. Amén. Muy especial te pido por dos hermanitas, Señor, que están teniendo problemas con las tiroides. Que tú pongas tu mano sanadora sobre esa tiroides, Señor, y que sobre todo se haga siempre tu santa y divina voluntad. Amén. Gracias, Padre, por escucharnos y gracias por tu Hijo amado Cristo Jesús, a quien damos gloria y honra. A Él lo pedimos. Amén y amén. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, reciban todos un caluroso saludo en esta mañana de parte de este ministerio. Y vamos a los versículos de introducción que hoy los podemos encontrar en el libro de Deuteronomio, el capítulo 18 y los versículos 16 al 22, donde dice la santa palabra de Dios: conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo este gran fuego, para que no muera. Versículo 17. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Versículo 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Versículo 19. Y sucederá que a cualquiera que no escuche mis palabras que él ha de hablar en mi nombre, yo lo llamaré a cuentas. Versículo 20. Pero el profeta que tenga la presunción de hablar una palabra en mi nombre que yo no le haya mandado hablar, o que hable en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Versículo 21. Y si dices en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Versículo 22. Cuando un profeta hable en el nombre de Jehová y no acontece tal cosa, ni se cumple, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas
temor de Él. Mis queridos hermanos, en esta preciosa mañana, los que tengan oídos para oír, oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el programa de hoy vamos a estar analizando lo que presenta la Biblia acerca de un verdadero profeta de Dios. Vamos a examinar lo que es un profeta bíblico, ya que hoy día, entre el protestantismo apóstata, cualquiera pasa por profeta, mientras que por otro lado, muchos lanzan ataques despiadados contra el linaje de White, tratando de desmentirla. Por ejemplo, en los días de Elena White, algunos protestantes la catalogaban de loca, porque ella decía que en el futuro los protestantes se unirían al papado. Me pregunto, ¿qué dirían hoy, siendo que esto es ya una realidad que nadie pone en tela de juicio? Otro dato que a muchos tomaría por sorpresa y los pondría a pensar un rato es el hecho de que ninguno de los profetas bíblicos era trinitario. Esa sola característica descalifica a la inmensa mayoría de los que se atreven hoy a llamarse profeta. Ese punto lo hemos trillado en este programa. Por lo tanto, estaremos repasando otros que también desmienten a los autoproclamados profetas de hoy. Pero antes de continuar con el estudio de hoy, le pedimos a nuestro Padre Celestial que nos dirija en esta mañana y que envíe a sus santos ángeles para que preparen los corazones de los que nos están escuchando. Amén. Para que puedan discernir lo que se va a exponer hoy. En el nombre y por los méritos de Jesús lo pedimos. Amén. Amén, que así sea. Bien, mis queridos hermanos, comencemos entonces el estudio de hoy. La Biblia presenta que un profeta va a promover, a practicar y a enseñar todo lo que exponen las Sagradas Escrituras. No parte ni lo que le conviene, sino toda la santa palabra de Dios. Un término que es utilizado muchísimo hoy día en el argot adventista, refiriéndose a este punto, lo podemos encontrar en el libro del profeta Isaías, el capítulo 8 y el versículo 20, donde dice: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La frase a la ley y al testimonio abarca todas las Sagradas Escrituras, no solo la Torá o Pentateuco, sino también los escritos de los profetas de Dios, o sea, toda la Biblia. Esto nos deja saber que tienen que hablar en armonía a las Escrituras y a lo escrito por los profetas que le precedieron. Ahora, tenemos que tener en cuenta que muchos de los profetas antiguos escribieron bajo el sistema de tipos y sombras del viejo pacto, mientras que los profetas que vinieron después de Cristo generalmente hablaron en la claridad del nuevo pacto o la verdad de Cristo. En 1 de Corintios, capítulo 14, versículos 32 y 33, se nos dice claramente: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Versículo 33, porque Dios no es autor de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Aquí se desmiente todo lo que sucede actualmente hoy entre los profesos cristianos, que no andan a la altura de la Biblia y son maestros de la confusión. Ahora, otro punto que separa a las ovejas de los lobitos que se visten de ovejas es el siguiente. Los verdaderos profetas de Dios revelan el carácter de Cristo en sus vidas. Amén. No el de Lucifer, que el Señor los reprenda. En Mateo capítulo 7, versículos del 15 al 20, Cristo nos dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Versículo 17. Así todo buen árbol da buen fruto, mas el árbol malo da malos frutos. El versículo 18. El árbol bueno no puede dar frutos malos,
ni el árbol malo dar frutos buenos. Versículo 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Versículo 20. Así que por sus frutos los conoceréis. Ahora, ¿de qué frutos habla en cuanto al árbol bueno? Pues de los frutos del Espíritu mencionados en Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 25, donde dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Versículo 23. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay leyes. Versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias. Versículo 25. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Amén. Pero Pablo nos aclara en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Pablo, que era profeta, no servía a dioses ajenos. Eso es muy claro. Sí, mis queridos hermanos, Pablo no era trinitario y en sus días las escrituras no habían sido oscurecidas con el falso concepto de esa falsa doctrina. Como pudieron ver, como afirma toda la escritura, el profeta de Dios estaba en armonía con Dios. Su ministerio rendía gloria a Dios por la obra que llevaba a cabo y por los frutos de su vida ejemplar que vivía. En Juan, capítulo 15, versículo 8, Cristo dijo: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Cristo era el profeta que Dios le dijo a Moisés que levantaría. Parte de su obra fue la de un profeta, y los profetas que harían una labor similar a la de Cristo serían como él en carácter, mostrando sus frutos. Aún el mensaje que presentaran sería el testimonio de Cristo mismo. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11, dice la santa palabra de Dios: acerca de esta salvación, inquirieron y diligentemente indagaron los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros. Versículo 11. Escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando pronunciaba los sufrimientos de Cristo y las glorias después de ellos. Sencillamente no podía existir una discrepancia en el mensaje de los profetas, porque fueron inspirados por Cristo mismo. Ahora noten, en Apocalipsis capítulo 19 y el versículo 10 también se nos dice: y yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahí podemos ver que el profeta de Dios hablaría inspirado por Cristo. Sí, mis queridos hermanos, el mensaje de Cristo. Por lo tanto, esto es lo que le daría un enorme peso a las palabras proferidas por el profeta verdadero. Ahora, otro punto que señala al verdadero profeta es que enseñaría que Jesucristo vino a este mundo compartiendo nuestra naturaleza caída. En 1 de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 3, el discípulo amado nos dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir, y que ahora ya está en el mundo.
Aunque muchos han tratado de sacar de contexto estas palabras para encubrir al espíritu del anticristo, las podemos corroborar en Hebreos capítulo 2, versículos del 14 al 18, donde dice: Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo, que el Señor reprenda. Versículo 15. Y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Versículo 16. Porque ciertamente no tomó para sí la naturaleza de los ángeles, sino que tomó la de la simiente de Abraham. Versículo 17. Por cuanto le era preciso ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Versículo 18. Porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Gloria y honra a su santo nombre. Jesús debía ser un fiel representante de la raza caída, pero sin haber cometido pecado. Cristo no podía venir como hijo unigénito del Padre antes de humanarse. Tenía que vencer como hombre para que pudiera ser nuestro ejemplo a seguir. Por lo tanto, participó de la naturaleza caída para enseñarnos que aún así, en Él podíamos alcanzar la victoria sobre el pecado. Cristo se hizo nuestro verdadero representante. Fue uno con nosotros, amén, pero nunca pecó. Amén. En Lucas capítulo 24, versículos 36 al 43, podemos ver ahí cuando Él resucitó de los muertos. Nos dice la santa palabra de Dios: y mientras ellos hablaban estas cosas, Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Versículo 37. Entonces ellos, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Versículo 38. Mas él les dijo: ¿por qué estáis turbados y suben pensamientos en vuestros corazones? Versículo 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Versículo 40. Y habiendo dicho esto, les mostró las manos y los pies. Versículo 41. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Versículo 42. Entonces ellos le presentaron parte de un pez asado y un panal de miel. Versículo 43. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Como pueden ver, mis queridos hermanos, las Sagradas Escrituras son claras en cuanto a este punto. El profeta verdadero tendría que presentar esta verdad acerca de Jesús. Y este detalle es muy importante. Jesús vino como uno de nosotros, pero el anticristo estaría presentando otro Jesús, una falsa imitación del verdadero Mesías, para desviar al pueblo de Dios y dirigirlo siempre a la desesperación, para que se sintiera sin esperanza en el mundo. Pero en Juan capítulo 1, versículo 14, el discípulo amado nos dice claramente: y el Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. El verdadero profeta señalaría al verdadero Mesías, quien es una unión de lo divino y lo humano. Pues Cristo, quien es el Hijo de Dios, es a la misma vez el Hijo del hombre. La doctrina de la encarnación de Cristo en carne humana es un misterio. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, como nos presenta Colosenses capítulo 1, versículo 26. Pero ciertamente es un misterio en beneficio del ser humano caído. Por lo tanto,
es un área donde el enemigo trataría de confundir al pueblo de Dios. El verdadero profeta protegería al pueblo manteniéndolos en la verdad bíblica. Amén. Ahora, mis queridos hermanos, la Biblia presenta un detalle acerca del verdadero profeta de Jehová, que lo distingue de todos los demás, y es esto: sus profecías se cumplirían. En Jeremías, capítulo 28, versículo 9, nos dice claramente: el profeta que profetizó de paz, cuando se cumpliere la palabra del profeta, será conocido el profeta que Jehová en verdad lo envió. Esto quiere decir que el verdadero profeta de Jehová no tiene simplemente un buen promedio en cuanto al cumplimiento de sus profecías, sino uno perfecto, porque proviene de Dios realmente. Él no va a fallar. En Deuteronomios, capítulo 18, versículo 22, dice: cuando un profeta hable en el nombre de Jehová y no acontece tal cosa ni se cumple, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Aquí se distingue el verdadero profeta del falso, a menos que sea una profecía condicional, como en el caso de Jonás en Nínive, cuando toda la ciudad se arrepintió. Exacto. Ahora, hay un caso particular, y es el que se presenta en Deuteronomios capítulo 13, versículos 1 al 3, donde se nos advierte lo siguiente. Pongan atención, dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te diere señal o prodigio, versículo 2, y se cumpliere la señal o prodigio que él te dijo, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, versículo 3, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os prueba, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Aquí podemos ver que se puede dar tal situación, pero realmente no proviene de Dios. Esto nos deja saber que puede cumplirse una supuesta profecía, pero si ese falso profeta te enseña a desobedecer lo claramente expuesto por Dios en su santa palabra, queda desenmascarado como un profeta que Dios no envió. Entonces se verá si realmente amas a Jehová poniendo por obra su voluntad expresa, no siguiendo a alguien quien nos desvía de Jehová nuestro Dios. En Deuteronomio capítulo 13, versículos del 4 al 5, sigue diciendo: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él temeréis y guardaréis sus mandamientos. Amén. Y escucharéis su voz, y a él serviréis y a él seguiréis. Versículo 5. Y el tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto habló para alejarnos de Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de siervos, y de echarte del camino por el que Jehová tu Dios te mandó que anduvieses. Así quitarás el mar de en medio de ti. Con lo poco que hemos repasado en la Biblia hasta el momento, podemos ver que es fácil distinguir al verdadero profeta de Dios. Solo hay que poner atención a los detalles que presenta la Escritura y no hay necesidad de ser engañados, mis queridos hermanos. Con lo que hemos cubierto en el programa de hoy y lo que viene en la segunda parte de este tema, el próximo domingo podrán constatar que en Elena G. de White se manifestó realmente el don de la profecía o el espíritu de la profecía. Eso es así, mis queridos hermanos. Pero ahora noten, tristemente, hoy día hay algunos que se autoproclaman profetas delante del mundo y lo que hacen es profetizar boberías. No saben que un verdadero profeta de Jehová nunca profetiza curiosidades para reclamar ese título. El profeta verdadero está envuelto en la obra del Dios viviente y en la dirección de su pueblo.
para que llegue a puerto seguro. Mediante el verdadero profeta, Dios advierte de la apostasía, no la implementa o dirige. Su perspectiva es espiritual y nunca es meramente secular. En Amós, capítulo 3, versículo 7, dice la santa palabra de Dios, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. El verdadero profeta está íntimamente ligado con nuestro Dios y la palabra expuesta por él es considerada palabra de Dios. Hay un beneficio inmenso en obedecer esa palabra. El rey Josafat nos brinda a través de las edades un consejo muy sabio para todo fiel creyente. En Segunda de Crónicas, capítulo 20 y versículo 20. Sí, ahí es donde se nos dan los espejuelitos para que entendamos bien las cosas. 20:20, ahí es donde vas a tener 20:20. Se nos dice: y se levantaron muy de mañana y salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oíd, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. La sabiduría del cielo está en creer en Jehová, y esto es obedeciéndole. Amén. Y esto se logra por medio del verdadero profeta, porque la línea de comunicación directa con Dios el Padre se quebró cuando el ser humano entró en transgresión. Por lo tanto, mis queridos hermanos, es indispensable creer a sus profetas, porque el mensaje es de parte de Dios el Padre, la fuente de todo bien. Los que tal hagan ciertamente serán prosperados. Delante de los tales irá la justicia de Cristo, y la gloria de Dios será su retaguardia. Amén. No cometas el error de menospreciar sus palabras, ni de atacarlos, ni de prescindir de ellos, porque no estás desechando a la persona del profeta, sino a Dios. En 1 de Samuel, capítulo 8, versículo 7, dice: y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te dijere, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Nuestro Dios conoce todo y sabe lo que nos conviene. A veces nosotros mismos no sabemos lo que realmente necesitamos. Cuando Dios habla a nuestro corazón mediante el verdadero profeta y nos amonesta, nos duele, porque amamos el pecado que acariciamos y practicamos. Por naturaleza carnal lo tomamos personalmente contra el profeta de Dios. Entonces hablamos necedades porque nuestra vida no está en armonía con el cielo. Pero ese no es el camino a seguir, pues el Espíritu de Cristo siempre nos convence de pecado, para que veamos la necesidad que tenemos de acercarnos a Él. Solo Cristo nos puede restaurar. Amén. Acude a Él. Amén. Hoy ha hablado a tu corazón. Acepta el sabio consejo de Josafat y serás prosperado. Nunca imites el mal proceder del antiguo pueblo de Israel cuando lo rechazó. Eso es así, mis queridos hermanos. Les recordamos que nos sintonicen el próximo domingo para la segunda parte de este programa, de este tema. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado y Minerva Vázquez. Hasta el próximo domingo, que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden 1 de Corintios 8:6. Nosotros empero no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.